Buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Diego Beltrán y en este momento le voy a explicar mi ejercicio de ley de Gauss y potencial eléctrico, ¿ok? El enunciado nos dice que hay que encontrar el campo eléctrico dentro y fuera de un cascarón esférico de radio A que contiene una densidad uniforme de carga superficial PS. O sea, lo podemos tomar si nos vamos a la vida cotidiana, un globo cargado. Podríamos utilizarlo fácilmente. Primero hay que hallar el campo dentro, ¿sí? Como vemos en el diagrama, en la figura, tenemos la circunferencia. Aquí lo podemos ver, tenemos la circunferencia que es de radio A. Y tenemos las cargas. Entonces vamos primero a hallar cuando la distancia es menor al radio. Cuando R es menor que A. Aplicando la ley de Gauss que nos dice que la integral, que esa integral tiene ese símbolo de círculo porque es que vamos a integrar en una superficie cerrada. Tenemos que es el campo eléctrico, el vector de campo eléctrico, tenemos el vector unitario y tenemos el diferencial de la superficie, que esto es igual al Q que está encerrada, que es la carga encerrada, y la permitividad. Ok. Ahora, aplicando la ley de Gauss, dibujamos una superficie gaussiana, que es lo mismo, pero adentro, que ella va a tener otro radio, pues. Pero como está adentro y no hay otra carga, por lo tanto, sabemos que Q encerrada vale 0. Ahora, si sustituimos en la fórmula, sabemos que el diferencial va a existir porque hay superficie. Sabemos que el vector unitario va a existir porque está la superficie. Ahora, el campo no existe, o sea, existe pero vale 0 porque no hay ninguna carga. Por lo tanto, sabemos que el campo eléctrico es igual a 0. Bueno, el vector campo eléctrico igual a 0 vectorial. Ahora, cuando calculamos la distancia cuando es mayor al radio, volvemos a aplicar lo mismo, pero hicimos una circunferencia por fuera que va a tener otro tipo de radio. Va a tener el vector campo eléctrico, y en ese mismo vector que está a 0 grados podemos tener el vector unitario. ¿Por qué 0 grados? Pues porque lo tomamos de ahí. Y ahí, por ejemplo, ahí sabemos que el espacio vectorial, más adelante en la fórmula se va a ver que sale el espacio vectorial. No, la carga eléctrica sale porque es constante, porque alrededor de toda la circunferencia vale lo mismo. Entonces, al usted agarrar la fórmula, usted empieza primero a hallar lo que es el vector de carga eléctrica y el vector unitario. Cuando tú dices que el vector de carga eléctrica por el vector unitario es igual, entonces es igual al valor absoluto del vector de carga eléctrica y al vector unitario, que vale 1 por el coseno del ángulo, y en este caso de 0. O sea, eso equivale a 1. Por lo tanto, eso vale E. Vale el campo eléctrico. Entonces volvemos a escribir la integral y decimos que E es E por el diferencial de la superficie, que es igual a Q encerrada sobre la permitividad. Sabemos que, como ya dije, el campo eléctrico es constante, entonces sale la integral y nos queda que el diferencial de S, que eso vale S. Y ya tenemos que entonces E por S igual a la carga encerrada sobre la permitividad. Sabemos que la superficie equivale a 4pi por R al cuadrado, porque eso es lo que equivale el radio. Y el radio no, eso es lo que equivale la circunferencia, porque están los 4pi, las 4 zonas, y pues la R al cuadrado, porque es 2 veces, y bueno, ya tú sabes. Y tenemos que, bueno, sustituimos aquí como lo pueden ver. Y eso es igual a una Q encerrada sobre la permitividad. Ahora, sabemos que se me olvidó el nombre de este símbolo, pero bueno, ese equivale a la carga encerrada sobre el área, que eso es constante. Entonces, sabemos que la Q encerrada, la carga encerrada sobre el área encerrada, tenemos eso. Nosotros necesitamos hallar la Q encerrada, la carga encerrada. Entonces despejamos, entonces pasamos, y bueno, nos queda que el P de S por el área encerrada sería igual a P de S por 4pi del área al cuadrado, porque es exactamente igual que con la superficie, porque la área. Entonces, volviendo a la ecuación, sustituimos y nos da lo que aparece aquí, y 4pi se cancelan porque están en ambos lados, y bueno,
con el mismo signo, entonces si usted lo voltea, se cancelan y todo eso. Ahora, eso nos da que, si despejamos, eso nos da que E es igual a PS por A al cuadrado sobre la permitividad por el radio al cuadrado. Ahora, escribiéndolo de forma vectorial, entonces tenemos que el vector de la carga eléctrica depende de R, será igual a cuando la superficie y el área al cuadrado sea sobre la permitividad por el radio al cuadrado. Del vector radio. Del vector distancia, perdón. Lo que dije R es distancia, no radio. Distancia, perdón. ¿Ok? El siguiente ejercicio nos habla que en el cuadro de la figura cuyas diagonales miden 6 metros se muestran 3 cargas eléctricas. Hay que calcular la carga en E, la carga en D, la carga en D y la carga de E con el diferencial de E. Ahora, como vemos en la gráfica, aquí tenemos las cargas. Tengo una carga negativa que es QA, QB vale 3, QC vale 4. Entonces, bueno, calculamos el potencial en el punto E primero. ¿Ok? La fórmula nos dice que tengo el potencial de E, que es igual a K, que es una constante, por la carga A sobre el radio, la distancia que hay entre lo que estamos calculando y el campo. Entonces, sabemos que 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado por menos 5 por 10 a la menos 6. Esto lo hacemos para pasarlo a coulomb y no milicoulomb sobre 3. O sea, hacemos las operaciones. Hacemos primero la operación en A, después lo hacemos en B, después lo hacemos en C. Y al ya tener en A, B y C, porque están los tres a la misma instancia, entonces lo sumamos y así hallamos cuánto vale el potencial en el punto E, que vendría siendo el centro. Por eso en los tres lados vale lo mismo. O sea, vale lo mismo, no tienen la misma instancia, pero corrijo. Ahora, cuando calculo en B, en el potencial en E, en D, tengo que aplicar Pitágoras. ¿Por qué tengo que aplicar Pitágoras? Porque el D está aquí abajo. Entonces hay que calcular con el teorema de Pitágoras cuánto es la distancia entre QC y D y QB y D. Bueno, con hallar una ya sabemos que automáticamente la otra es igual porque es un cuadrado. Entonces por Pitágoras sabemos que el coseno del 45 es igual. ¿Por qué el coseno del 45? Porque sabemos que esto es un triángulo equilátero. Entonces aquí donde está la carga C hay en 90 grados. Entonces la que está hacia el frente, que es el opuesto el opuesto y la hipotenusa. El adyacente de la hipotenusa, ahí hay un ángulo de 45 grados. Entonces bueno, por eso es 45. Igual al radio a la distancia en D y a 6 metros, que es lo que equivale la diagonal. Al despejar tenemos que 6 por el coseno de 45 igual a la distancia, entonces tenemos que la distancia igual a 4,24. La distancia de C a D, que es la misma distancia de B a D. Eso es todo. Entonces ahora volvemos a hacer lo mismo arriba, tenemos que calcular las cargas, aquí lo vuelvo a calcular, el potencial de A sobre D es tal, el potencial de B sobre D es tal, el potencial de C sobre D es tal. Al tener los tres volvemos a sumar. Ah, y ojito, aquí cambia la distancia abajo, por la distancia que estamos tratando ahorita. Y bueno, nos da que lo sumamos todo y nos da el resultado. Y al ya el diferencial, pues como tenemos que ver el potencial en E es 6000 voltios y vatios. Y el potencial en D es 7,358. Su diferencial vendría siendo la resta de ellos. Y aquí tenemos el resultado. Muchísimas gracias, profesora y compañeros.